Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación al torneo que volverá a jugarse a finales del año que viene. Cuando todos creíamos que ya el típico mundial de clubes de la FIFA, el que se está disputando ahora con los campeones de cada uno de los continentes, no se iba a jugar más, finalmente la FIFA anunció que se seguirá disputando, aunque con otro formato, el cual beneficia de manera muy notoria al campeón de la UEFA Champions League. Ahora voy a estar contando por qué, pero en vez de llamarse Mundial de Clubes de la FIFA, porque ese empezará a disputarse a mediados del 2025 y con 32 clubes participantes, este certamen se llamará Copa Intercontinental, como se jugó casi ininterrumpidamente entre los años 1960 y 2004. Posteriormente se empezó a jugar el Mundial de Clubes de la FIFA con el formato que se está disputando hoy en día. De hecho, la final es el próximo fin de semana, pero volverán a jugar los campeones de cada uno de los continentes, aunque obviamente se espera que este torneo tenga una relevancia bastante menor, más allá de que jugarán, como dije recién, los ganadores de cada uno de los torneos continentales de todas las confederaciones. El primer campeonato se jugará en diciembre del 2024, no clasificará a ningún torneo posterior, ni mucho menos, pero en definitiva se va a revalidar una copa que dejó de jugarse hace 20 años. ¡Empecemos! Lo que ven en pantalla es el cuadro ya definitivo, es decir, no va a haber ninguna modificación, en el cual estarán enfrentándose los campeones de las competiciones continentales para verse las caras en esta Copa Intercontinental del año 2024. Está claro que en principio, como dije recién, es bastante injusto, por lo menos en primera instancia, lo que hizo la FIFA, teniendo en cuenta que el campeón de la UEFA Champions League clasifica automáticamente a la final del torneo. La misma será el 18 de diciembre del año que viene y los equipos anteriores tendrán que disputar como mínimo 2 partidos, algunos más, para poder llegar a ese encuentro final. De hecho, ya el Mundial de los Clubes actual que se está disputando es un poco injusto porque los equipos de la CONMEBOL y de la UEFA tienen que jugar solo 2 partidos y están automáticamente en semifinales, pero ahora todo parecería ser inclusive aún más injusto, teniendo en cuenta que, claro está, el conjunto de Europa clasifica automáticamente a la final. La primera instancia la estarán disputando el campeón de Oceanía contra el equipo local, dependiendo de dónde se juegue el torneo, teniendo en cuenta que va a ir rotando, por lo menos en primera instancia, entre África y Asia. Después, en la segunda instancia, van a estar jugando el ganador de este partido recién mencionado entre el vencedor de la Champions de Oceanía y el conjunto local contra el equipo restante del continente que no es local. Es decir, si el torneo se juega en Asia, que es donde se va a disputar en definitiva en 2024, se enfrentará en la segunda instancia el campeón de África contra el vencedor de ese primer partido. Y por el otro lado del cuadro ya está totalmente confirmado que el campeón de la Conca Champions 2024 estará viéndose las caras contra el vencedor de la Copa Libertadores. El ganador de este partido jugará contra el vencedor de los encuentros mencionados en primera medida, es decir, de Asia, África y Oceanía sale un equipo semifinalista, de la CONCACAF y Sudamérica sale el otro equipo semifinalista. Estos se enfrentan entre sí y el ganador de este partido se estará enfrentando en la gran final de esta Copa Intercontinental al vencedor de la UEFA Champions League. Por eso digo que es bastante injusto en este sentido, porque el Supermundial de Clubes de la FIFA, que se disputará en 2025, todos los equipos absolutamente tendrán que jugar por lo menos 7 partidos para coronarse, sea de la confederación que seas, sea del país que seas. En cambio, este certamen, que seguramente sea bastante menos relevante, ya pone al equipo de Europa automáticamente en la final. Y como dije antes, ya de por sí el formato actual del Mundial de Clubes, este del 2023, que es el último que se va a jugar, ya tiene un formato un tanto injusto para los equipos de la CONCACAF, de Asia, África y Oceanía, y únicamente favorece a la CONMEBOL y a Europa,
el año que viene únicamente favorecerá al conjunto de la UEFA. Pero en definitiva está claro que esto se hace porque en general los equipos europeos tienden a no darle mucha importancia al Mundial de Clubes o a esta Copa Intercontinental, teniendo en cuenta que la temporada en Europa está justo en la mitad. Y de hecho, por ejemplo, el Manchester City, que es el representante europeo en esta edición del 2023, tuvo que suspender un partido de la Premier y justo le cae este cotejo quizás en el peor momento de la temporada. Por eso mismo, de cara al 2024, la FIFA prefirió que el conjunto de la UEFA, al estar a mitad de la temporada, únicamente juegue un solo partido. Y repasando un poco la historia, un punto llamativo que tenía la Copa Intercontinental es que a lo largo de todas las veces que se jugó, los conjuntos de la Conmebol lograron coronarse campeones una vez más que los equipos de la UEFA, muy distinto a lo que sucede con el presente Mundial de Clubes, donde únicamente 4 elencos de la Conmebol han salido campeones: Corinthians en 2 oportunidades, San Pablo e Inter de Porto Alegre, mientras que el resto de las ediciones, obviamente exceptuando la actual, que hay que saber quién termina levantando el título, siempre se han consagrado conjuntos de fútbol europeo. Repasando todos los equipos que han logrado levantar la Copa Intercontinental y que fueron reconocidos no hace tanto tiempo como campeones mundiales, porque anteriormente la Copa Intercontinental era, tal como dice su nombre, una competición entre continentes, es decir, la Copa era reconocida de manera oficial pero únicamente por la Conmebol y por la UEFA, no por la FIFA. Pero finalmente hace un par de años el máximo ente que maneja el fútbol a nivel mundial ha terminado de reconocer al ganador de este trofeo también como un campeón del mundo. Los vencedores a lo largo de todos los años, hay 5 equipos que se coronaron en 3 oportunidades. Milan lo hizo en 1969, en 1989 y en 1990. Real Madrid los consiguió también en 3 ocasiones, 1960, 1998 y 2002, Peñarol en 1961, 1966 y 1982, Boca Juniors en 1977, en el 2000 y en el 2003, Nacional de Uruguay lo hizo en 1971, 1980 y 1988. Con 2 trofeos aparecen Independiente de Avellaneda, consiguiendo ambas competiciones en 1973 y 1984, la Juventus en 1985 y 1996, el Santos de Brasil en años consecutivos, el primer bicampeón del mundo, 1962 y 1973, Inter de Milán en 1964 y 1975 en los años siguientes, Sao Paulo de Brasil también fue bicampeón 1992 y 1993, el Ajax de Países Bajos en 1972 y 1995, el Bayern de Múnich en 1976 y en el 2001, el Porto, el último campeón de la Copa Intercontinental, se coronó en 1987 y en el año 2004 al vencer al Once Caldas, y en una ocasión salieron campeones Estudiantes de La Plata en 1968, Olimpia en 1979, Gremio en 1983, River en 1986, Manchester United en 1999, Racing en 1967, el Feyenoord en 1970, Atlético Madrid, único campeón intercontinental que nunca ganó la Champions porque jugó este torneo al ser subcampeón de la Liga de Campeones de la UEFA, se coronó en 1974, Flamengo en 1981, el Estrella Roja de Serbia en 1991, Vélez Sarsfield en 1994 y Borussia Dortmund levantó el título en 1997. Un certamen que en su momento era muy pero muy valorado, pero que con el correr del tiempo quizás se le dejó de dar un poco de importancia. La realidad es que los conjuntos de la UEFA empezaron siempre a darle muchísimo más valor a la competición europea en sí, teniendo en cuenta que los calendarios en Europa suelen ser bastante más apretados que en el fútbol sudamericano. Obviamente también por una cuestión que tiene que ver totalmente con el dinero. Hay que tener en cuenta que los equipos de la UEFA normalmente reciben muchísimos más millones en cuestión de premios por las competencias ganadas que los elencos de la Conmebol. Es cierto que, en definitiva, los elencos sudamericanos siempre estuvieron en general a la altura de la circunstancia, algo que en el Mundial de Clubes ha cambiado mucho porque la diferencia se fue agrandando cada vez más. Desde hace ya bastante tiempo que la FIFA quiere que los clubes le den más importancia a estos partidos internacionales y que no se enfoquen tanto únicamente en los cotejos que disputan con su respectiva confederación. Por eso, en las últimas 2 temporadas aproximadamente, hubo muchas reuniones entre los presidentes más importantes y obviamente también Gianni Infantino, que es la máxima autoridad de la Federación Internacional de Fútbol Amateur.
Ya de por sí, por ejemplo, la Conmebol y la CONCACAF se han unido para desarrollar en el 2024 nuevamente la Copa Interamericana y esta vez la disputarán 4 equipos, no 2 con anterioridad. Fue un avance muy importante que fue valorado por la FIFA, que obviamente reconocerá también a ese campeón como un equipo ganador de un partido entre continentes, o mejor dicho, de 2 cotejos, porque se enfrentan los campeones de la Sudamericana, Liga de Quito, el de la Libertadores, Fluminense, el de la Conca Champions, el León de México, y el de la Leagues Cup, que fue el Inter de Miami. El elenco vencedor deberá obtener 2 triunfos para terminar de levantar ese trofeo. Como dije anteriormente, esta Copa Intercontinental será bastante distinta, pueden retroceder para ver cómo quedó ya conformado definitivamente el cuadro. A la FIFA parece importarle más que el conjunto europeo que clasifique le dé una relevancia mayor jugando un solo partido y que no tenga que moverse mucho, además no sabiendo todavía dónde se va a disputar cada uno de los partidos, porque si bien es cierto que uno de los equipos en la primera instancia va a ser local, después se va a ir sorteando automáticamente la localía y en los años posteriores se irá alternando, es decir, un equipo campeón de la Libertadores ya sabe si va a jugar el partido correspondiente frente al equipo de la CONCACAF en condición de visitante o en condición de local, dependiendo de cómo haya salido el sorteo del año anterior. Un ejemplo, si en el 2024 el sorteo determinó que el elenco ganador de la Libertadores juegue en condición de local, el vencedor de la Copa Libertadores en el año 2025 ya sabe que ese partido contra el conjunto de la CONCACAF lo va a llevar a cabo en condición de visitante. Es una Copa Intercontinental que no tiene sede fija y que se sorteará una vez a principios del año que viene o en el transcurso del primer semestre del 2024 y que posteriormente en los años siguientes irá alternando dependiendo de cómo se fueron disputando los partidos en los años anteriores. Por eso mismo no hay un representante local como en el Mundial de Clubes actual, o por lo menos en este que se jugó en el 2023, donde el Al Ittihad, equipo de Arabia Saudita, se metió en la competencia por haber ganado la liga local, teniendo en cuenta que además de los 6 campeones continentales lo juega un equipo anfitrión. A partir del 2024 en esta Copa Intercontinental solamente la disputarán los 6 campeones continentales, como dije recién, con sorteo de cada una de las sedes. Esto podría ser positivo, por ejemplo, si el campeón de la UEFA tiene que viajar a Sudamérica o a la CONCACAF o a alguno de los países de Norteamérica, porque de esa manera sí se podría hacer un cotejo bastante más relevante que si el partido se jugara, por ejemplo, en el fútbol europeo, porque está claro que al no tener que viajar, el conjunto de Europa no le va a dar tanta importancia. En cambio, se sabe que en el resto del mundo el hecho de recibir al campeón de la UEFA Champions League puede llegar a ser quizás el evento más importante en la historia de ese equipo en cuestión. Va a ser seguramente muy lindo volver a ver la Copa Intercontinental, más allá de que, y lo repetí durante todo el video, me parece que la UEFA se ve totalmente beneficiada por el hecho de que el vencedor de la Champions está a un solo partido de coronarse campeón de ese torneo. La realidad es que era una competencia que ya desde hace bastante tiempo los hinchas, sobre todo de Sudamérica, que eran los que disputaban con anterioridad esta competencia, querían que volviese a jugarse. De hecho, en muchas oportunidades se habló de que el equipo campeón de la Libertadores podía enfrentar al elenco campeón de la Champions, aunque la FIFA no lo determinara como una competencia oficial. Sin embargo, esto nunca se hizo porque el calendario básicamente no lo permite. A fin de año, cuando terminan las competencias de Sudamérica, no se puede disputar porque en Europa generalmente siempre los clubes están a mitad de temporada, mientras que a mitad de calendario tampoco, porque por ejemplo en el 2024 hay competiciones de selecciones, en 2025 se juega el Supermundial de Clubes, en el 2026 se juega el Mundial de Fútbol de selecciones, por lo que no había ninguna fecha posible. Ahora con esta Copa Intercontinental, la FIFA le da nuevamente un nombre a este torneo entre los ganadores de las distintas competiciones continentales.